¿Alguna vez has gritado al cielo hasta quedarte sin voz y solo has encontrado silencio? ¿Has sentido que tus oraciones rebotan en un techo de acero mientras tu corazón se desmorona en la oscuridad de la noche? Y si te dijera que el silencio de Dios no es un castigo, sino uno de los misterios más profundos y transformadores de tu caminar espiritual. Y si ese silencio que tanto temes fuera en realidad el preludio de la más grande revelación de su amor en tu vida. Permíteme compartirte la historia de Sara, una joven madre que perdió a su hijo en un trágico accidente. Durante meses, sus oraciones desesperadas parecían perderse en el vacío. Señor, ¿por qué me has abandonado?, clamaba cada noche. El silencio era ensordecedor, hasta que descubrió una verdad que cambió por completo su perspectiva sobre el aparente silencio de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si el silencio divino tiene un propósito más profundo del que imaginamos? En la historia de la espiritualidad, los momentos de silencio han sido frecuentemente malinterpretados como abandono, cuando en realidad podrían ser los momentos de más íntima comunión con nuestro Creador. En los próximos minutos vamos a develar juntos un misterio que ha inquietado a creyentes durante milenios. Descubriremos por qué algunos de los más grandes héroes de la fe atravesaron períodos de aparente silencio divino, y cómo esos momentos se convirtieron en los cimientos de sus mayores victorias. Te prometo que después de este video, nunca más verás el silencio de Dios de la misma manera. Tu perspectiva sobre esos momentos de aparente ausencia divina será completamente transformada, y descubrirás herramientas prácticas para navegar estos periodos con fe renovada y esperanza inquebrantable. Antes de continuar, te invito a que escribas en los comentarios: en el silencio confío. Este acto de fe declarará que incluso en medio del silencio eliges confiar en el plan perfecto de Dios. No olvides dar me gusta a este video. Tu simple clic puede ser el medio que Dios use para que este mensaje llegue a alguien que está atravesando su propio desierto espiritual. Y por favor escribe paz en Cristo en los comentarios, uniéndote así a nuestra comunidad de creyentes que esparcen esperanza en medio del silencio. Capítulo 1. El silencio en la Biblia. El silencio de Dios no es un concepto nuevo en la historia de la fe. Cuando miramos las Escrituras, encontramos que algunos de los personajes más destacados atravesaron períodos de aparente silencio divino. Pensemos en el pueblo de Israel durante los 400 años de esclavitud en Egipto. Durante este período, conocido como los años de silencio, no se registró ninguna nueva revelación profética. Imagina la angustia de generación tras generación, preguntándose si Dios los había olvidado. El pueblo elegido, los descendientes de Abraham, trabajando bajo el látigo egipcio mientras el cielo parecía de bronce. ¿Qué estaba haciendo Dios durante este tiempo? Estaba preparando el escenario para uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia: el Éxodo. El silencio no era ausencia, era preparación. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuántas veces interpretamos el silencio de Dios como abandono, cuando en realidad es el preludio de algo extraordinario? Para entender esto mejor, pensemos en un director de orquesta. Antes de que comience la sinfonía, hay un momento de silencio absoluto. Este silencio no es vacío,
Está cargado de anticipación, de potencial, de promesa. Es el momento en que todos los músicos están más atentos, más enfocados. En tu vida, esos momentos de silencio divino podrían ser exactamente eso, no un vacío, sino un momento de preparación intensa. Dios está orquestando circunstancias, moviendo piezas, preparando corazones, incluido el tuyo, para algo que aún no puedes ver. Cuando nos encontramos en medio del silencio, tendemos a hacer una de estas tres cosas: desesperarnos y alejarnos de Dios, intentar forzar una respuesta, llenar el silencio con ruido. Pero la Biblia nos muestra un cuarto camino: aprender a esperar en el silencio con expectativa. Capítulo 2. La noche oscura del alma. Existe un concepto profundo en la literatura espiritual conocido como la noche oscura del alma, acuñado por San Juan de la Cruz. Este término describe perfectamente esos momentos cuando el silencio de Dios parece consumirlo todo. Permíteme llevarte a una escena que ocurrió hace más de 2000 años. Job, un hombre descrito por Dios mismo como perfecto y recto, perdió todo en un solo día. Sus hijos, su riqueza, su salud, todo se desvaneció. Durante 37 capítulos del libro de Job, vemos a este hombre de fe luchando con el silencio de Dios. ¿Te has sentido alguna vez como Job? ¿Has experimentado ese momento en que las respuestas que antes parecían tan claras se desvanecen como la niebla matutina? Imagina por un momento un jardín en invierno. A simple vista, todo parece muerto. Los árboles están desnudos, no hay flores, el suelo está congelado. Pero bajo esa aparente muerte hay una actividad frenética. Las raíces se están fortaleciendo. Las semillas están germinando en la oscuridad. La vida se está preparando para una explosión de color en primavera. Así son los silencios de Dios. Lo que parece muerte puede ser incubación. Lo que parece abandono puede ser preparación. Cuando atravesamos estos momentos, solemos caer en la trampa de pensar que algo está mal con nuestra fe. Nos preguntamos: ¿hice algo mal? ¿Perdí mi salvación? ¿Dios me ha abandonado? Pero aquí está la verdad transformadora. El silencio de Dios no es un signo de su ausencia, sino una herramienta de su presencia. Es en estos momentos cuando Él está trabajando más profundamente en nuestro carácter. Piensa en un escultor trabajando en una pieza de mármol. Los golpes del cincel pueden parecer violentos, pero cada uno tiene un propósito. Y entre golpe y golpe, hay momentos de silencio en los que el artista examina su obra con amor y precisión. El silencio no es la ausencia de la obra de Dios, es parte integral de ella. Es en estos momentos cuando nuestras raíces espirituales tienen la oportunidad de profundizarse, buscando el agua viva más allá de lo superficial. Y aquí está la paradoja divina. Es en el silencio donde a menudo aprendemos a escuchar su voz más claramente. Como el profeta Elías, que no encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. Capítulo 3. El silencio más profundo. Jesús en la cruz. Hay un momento en la historia que encapsula la paradoja del silencio divino de manera devastadora. El momento en que Jesús clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagina la escena.
El Hijo de Dios, quien había tenido comunión perfecta con el Padre desde la eternidad, experimenta el silencio más profundo y doloroso jamás registrado. El cielo se oscurece, la tierra tiembla, y en medio de todo, el silencio ensordecedor de Dios. Este momento nos enseña algo profundamente transformador. Incluso el silencio más oscuro puede ser parte del plan más glorioso de Dios. Permíteme compartirte la historia de Miguel, un pastor que perdió a su esposa por cáncer. Durante meses, toda su congregación había orado por sanidad. El silencio de Dios fue devastador. Prediqué durante años sobre la fidelidad de Dios, me dijo, pero en ese momento no podía escuchar su voz. Sin embargo, fue en ese valle de silencio donde descubrió una dimensión de Dios que nunca había conocido. Aquí hay una verdad que puede revolucionar tu perspectiva. El silencio de Dios no significa su ausencia, así como el silencio en una sala de operaciones no significa la ausencia del cirujano. De hecho, puede indicar que está más concentrado que nunca en su trabajo. Consideremos tres verdades fundamentales sobre el silencio divino. El silencio de Dios puede ser un acto de protección, como un padre que no responde todas las preguntas de su hijo pequeño. Hay verdades que quizás no estamos listos para entender. El silencio puede ser un catalizador de madurez espiritual. Como un maestro que guarda silencio durante el examen, Dios puede estar permitiéndonos desarrollar nuestra fe. El silencio puede ser el campo de entrenamiento para una intimidad más profunda. Como una pareja que ha aprendido a comunicarse más allá de las palabras, Dios puede estar invitándonos a conocerlo más allá de las respuestas inmediatas. Piensa en un diamante en formación. Se necesitan años de presión en la oscuridad total para que un trozo de carbón se transforme en una piedra preciosa. No hay luz, no hay sonido, solo presión constante y silencio. Pero es precisamente ese proceso lo que crea algo de incomparable belleza. Capítulo 4. Los peligros del silencio mal interpretado. Cuando el silencio de Dios se prolonga, nuestro corazón puede volverse vulnerable a interpretaciones equivocadas que pueden dañar nuestra fe. Es como un navegante que, al perder su brújula en medio del océano, comienza a seguir señales falsas. Permíteme compartirte la historia de Ana, una joven que había servido fielmente en su iglesia durante años. Cuando atravesó una crisis financiera devastadora, sus oraciones parecían rebotar en el techo. Poco a poco, el silencio comenzó a susurrarle mentiras. Dios no te ama, tu fe no es suficiente, estás siendo castigada. Lo que Ana no sabía era que Dios estaba preparándola para iniciar un ministerio que ayudaría a cientos de personas en situaciones similares. Veamos las tres respuestas más peligrosas al silencio divino. La primera es lo que llamo el síndrome del profeta de Baal. Como aquellos profetas en el Monte Carmelo, comenzamos a gritar más fuerte, a hacer más promesas, a negociar con Dios, pensando que nuestro esfuerzo provocará una respuesta. Es como un niño que, al no recibir respuesta de su padre, comienza a hacer berrinches cada vez más intensos. La segunda es la trampa de la compensación espiritual. Empezamos a multiplicar nuestras actividades religiosas, más ayunos, más vigilias, más servicios. No hay nada malo en estas prácticas, pero cuando las usamos como moneda de cambio para comprar la respuesta de Dios, hemos perdido el punto. La tercera, y quizás la más sutil,
es el espejismo de las señales. En nuestra desesperación por escuchar a Dios, comenzamos a interpretar cada evento, cada coincidencia, cada sensación como una señal divina. Es como estar tan sediento en el desierto que empezamos a ver agua donde solo hay espejismos. Imagina a un artista trabajando en una obra maestra. Durante el proceso, la obra puede parecer caótica, sin sentido. Si el lienzo pudiera hablar, quizás se quejaría de cada pincelada, sin entender que cada trazo aparentemente aleatorio es parte de un diseño mayor. Aquí hay una verdad que necesitas abrazar. El silencio de Dios nunca es una señal de su indiferencia. A veces es precisamente lo contrario. Es una señal de su confianza en que puedes manejar un nivel más profundo de madurez espiritual. Como dijo C.S. Lewis, Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Y a veces, añadiría yo, su silencio es el amplificador de nuestra fe. Capítulo 5. Personajes bíblicos que enfrentaron el silencio. Cuando nos sentimos abrumados por el silencio divino, es reconfortante saber que no somos los primeros en atravesar este valle. La Biblia está llena de gigantes de la fe que caminaron por senderos similares. Contemplemos a Abraham. Dios le promete un hijo, pero luego viene un silencio de 25 años. Imagina la lucha interna, cada mes que pasaba, cada año que transcurría. La promesa parecía más y más imposible. En las noches estrelladas, cuando miraba al cielo recordando la promesa de Dios sobre su descendencia, ¿cuántas veces habrá dudado? Sin embargo, fue precisamente en ese silencio donde su fe se fortaleció hasta el punto de convertirse en el padre de la fe. José, el soñador, pasó 13 años entre la cisterna y la prisión. Sus sueños proféticos parecían una cruel burla mientras languidecía en una celda egipcia. El silencio de Dios debió ser ensordecedor en aquellas noches oscuras, pero cada día en prisión era un día de preparación para gobernar Egipto. Permíteme compartirte una historia moderna. Carlos, un misionero en Asia, fue encarcelado injustamente durante 2 años. Sus cartas desde la prisión revelan una lucha constante con el silencio de Dios. Cada día, escribió, me preguntaba si Dios me había olvidado. Hoy, su ministerio con prisioneros ha llevado a miles a Cristo. Hay un patrón que emerge cuando estudiamos estos casos. El silencio no es el final de la historia, es el preludio de algo mayor. Es como el silencio antes del amanecer, cuando la noche parece más oscura. Pensemos en David, quien escribió algunos de los salmos más desgarradores durante sus períodos de silencio divino. En el Salmo 22 clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en ese mismo salmo, su lamento se transforma en alabanza. Aquí hay una revelación profunda. El silencio de Dios no es una pausa en nuestra historia de fe, es un capítulo crucial en ella. Como el silencio entre las notas en una sinfonía no es la ausencia de música, sino parte integral de la composición. Cuando Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián, podría haber parecido que Dios lo había olvidado. Pero cada día en ese aparente silencio era una preparación para el llamado más grande de su vida. Capítulo 6.
Herramientas prácticas para el tiempo de silencio. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en medio del silencio divino? No basta con entender el concepto. Necesitamos herramientas prácticas para navegar estas aguas profundas. Permíteme compartirte la historia de Daniel, un empresario cristiano que lo perdió todo en la crisis económica. Durante meses, sus oraciones parecían perderse en el vacío, pero en lugar de desesperarse, desarrolló lo que él llamó su protocolo del silencio. Este protocolo transformó su perspectiva y, eventualmente, su vida. Estas son las herramientas prácticas que podemos implementar durante los tiempos de silencio. El diario de la fidelidad. Imagina que estás en un barco en medio de la niebla. No puedes ver el horizonte, pero tienes un registro de todas las veces que Dios te ha guiado a puerto seguro. Comienza un diario donde registres las promesas de Dios que se han cumplido en tu vida, los momentos pasados donde el silencio se rompió, las lecciones aprendidas en cada valle. La práctica del silencio intencional es como un músico que aprende a apreciar las pausas en una partitura. Dedica tiempo cada día a 10 minutos de silencio total ante Dios. Escuchar sin pedir, observar sin exigir respuestas. La comunidad de los silenciados. Rodéate de personas que han atravesado sus propios valles de silencio, como los amigos de Daniel. En el horno de fuego hay un poder especial en la comunión de aquellos que atraviesan pruebas similares. El ministerio en el silencio. Aquí está una paradoja poderosa. Cuando nos sentimos más abandonados, podemos ser de mayor bendición para otros. Como el árbol que en la sequía profundiza sus raíces y proporciona sombra a otros, tu tiempo de silencio puede convertirse en un ministerio. Una advertencia importante. Durante estos tiempos, ten cuidado con tomar decisiones drásticas basadas en emociones. Abandonar las disciplinas espirituales. Aislarte de la comunidad de fe. El silencio de Dios es como un maestro alfarero trabajando en la oscuridad. No puedes ver sus manos, pero puedes sentir su toque transformador moldeando tu vida. Capítulo 7. Las señales del silencio sagrado. Existe una diferencia crucial entre el silencio divino que transforma y el simple vacío espiritual. Como un médico que interpreta diferentes tipos de dolor, debemos aprender a discernir las señales del silencio sagrado. Permíteme compartir la historia de Elena, una misionera en África. Durante una epidemia devastadora, sus oraciones parecían perderse en el vacío. Sin embargo, notó algo extraordinario. Mientras más profundo era el silencio, más intenso era su anhelo de Dios. Este es uno de los primeros indicadores del silencio sagrado. Aumenta nuestra hambre espiritual en lugar de disminuirla. Las señales del silencio sagrado. Imagina un jardín en invierno. Aunque parece que nada está creciendo, hay señales sutiles de vida y transformación. De la misma manera, el silencio sagrado tiene sus indicadores. La paz inexplicable. En medio del silencio, experimentas una paz que trasciende la lógica. Como Pablo en la prisión, puedes estar en circunstancias difíciles, pero hay una calma interior inexplicable. El hambre creciente, el silencio, en lugar de alejarte de Dios, intensifica tu deseo de Él. Es como estar en ayuno. El hambre no disminuye, se intensifica, pero de una manera que agudiza tus sentidos espirituales.
La transformación silenciosa. Empiezas a notar cambios en tu carácter que no son resultado de tus esfuerzos. Como una semilla que germina en la oscuridad, hay un crecimiento invisible, pero real. La compasión profundizada. Tu capacidad para comprender y acompañar el dolor ajeno aumenta. El silencio te hace más sensible al sufrimiento de otros, como un instrumento musical que se afina en la quietud. Aquí hay una verdad transformadora. El silencio sagrado siempre produce fruto, aunque no podamos verlo inmediatamente. Como la savia que fluye invisible dentro del árbol en invierno, hay una obra profunda ocurriendo en tu espíritu. Capítulo 8. Cuando el silencio se rompe. Existe un momento sagrado que todo creyente que ha atravesado el valle del silencio conoce. El instante en que el silencio se rompe. Es como el amanecer después de la noche más larga, o el primer brote que emerge después del invierno. Permíteme compartirte la historia de Marcos, un pastor que atravesó 3 años de lo que él llamaba el desierto silencioso. Su ministerio se había reducido a nada. Su familia atravesaba crisis tras crisis y el cielo parecía de bronce. Pero una mañana, mientras regaba su pequeño jardín, experimentó lo que él describe como el susurro más ensordecedor de Dios. Lo sé. Fascinante del fin del silencio es que raramente ocurre como lo esperamos. Es como María Magdalena en el jardín de la resurrección. Buscaba un cuerpo muerto y encontró al Cristo vivo, pero al principio ni siquiera lo reconoció. Características del fin del silencio. La revelación retrospectiva. Cuando el silencio se rompe, frecuentemente descubrimos que Dios estaba más activo durante nuestro tiempo de silencio de lo que imaginábamos. Como José al revelarse a sus hermanos, vemos el plan maestro que se estaba desarrollando en secreto. La transformación completa. El fin del silencio no solo trae respuestas, trae transformación. Como el oro que sale del fuego, emerges diferente. Tu fe ya no es la misma. Tu comprensión de Dios se ha profundizado. El nuevo ministerio. Casi invariablemente, del silencio nace un nuevo ministerio. Como Moisés, después de sus 40 años en Madián, el tiempo de silencio te ha preparado para un nuevo nivel de servicio. La doble restauración. Como Job, muchos experimentan una restauración que supera lo perdido. Pero la verdadera restauración no está en las circunstancias externas, sino en la profundidad de la relación con Dios que se ha forjado en el silencio. Hemos llegado al final de este viaje a través del misterio del silencio divino. Permíteme guiarte en una oración que sellará las verdades que hemos descubierto juntos. Padre Celestial, reconocemos que incluso en el silencio tú estás obrando. Mientras algunos de nosotros atravesamos nuestro propio valle de silencio, otros están emergiendo de él y otros más están a punto de entrar. En cada etapa declaramos nuestra confianza en tu perfecto plan. Que cada silencio en nuestras vidas se convierta en un testimonio de tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. La historia de Raquel, una joven madre soltera, resume perfectamente lo que hemos aprendido hoy. Durante 2 años, sintió que Dios guardaba silencio mientras luchaba por mantener a su familia. Pero en ese silencio, dice ella, aprendí a escuchar su corazón, no solo sus palabras. Hoy,
lidera un ministerio que ha transformado las vidas de cientos de madres solteras. Querido espectador, el silencio que estás atravesando no es el final de tu historia, es el comienzo de un nuevo capítulo. Como el silencio antes del amanecer, como la quietud antes de la sinfonía, tu tiempo de aparente ausencia divina puede ser la antesala de tu mayor revelación. Piensa por un momento. ¿Cuántas almas necesitan escuchar este mensaje? ¿Cuántos hermanos y hermanas están luchando ahora mismo con el silencio de Dios, preguntándose si han sido abandonados? Tu simple acto de compartir este video podría ser el faro de esperanza que alguien necesita desesperadamente. Si aún no te has suscrito al canal, pregúntate, ¿no es tiempo de formar parte de una comunidad que busca profundizar en las verdades más transformadoras de nuestra fe? Cada suscripción no es solo un número, es una declaración de que queremos más de Dios, que estamos dispuestos a enfrentar incluso sus silencios con fe y esperanza. Llegué hasta aquí porque creo en el poder transformador de la palabra de Dios, incluso cuando esa palabra viene envuelta en silencio. Ahora te invito a un momento de reflexión silenciosa. Mientras la música suena suavemente, cierra tus ojos y permite que estas verdades se asienten en tu corazón. Quizás estés en tu propio valle de silencio ahora mismo, o tal vez acabas de emerger de uno. Donde sea que te encuentres, recuerda, el silencio de Dios no es su ausencia, es su obra maestra en proceso. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las profundidades inagotables de nuestra fe. Paz en Cristo.